días, profesor Ronald y compañeros. Mi nombre es Francisco Pinto. Soy líder del primer grupo de sistema eléctrico y hoy les venimos a hablar sobre el sistema de arranque de motor combustión interna. A continuación, mi compañero Pilco nos va a hablar sobre este sistema y de cómo funciona el motor de arranque. Yo le voy a hablar sobre el motor de arranque. ¿Qué es el motor de arranque? Bueno, el motor de arranque se encarga de vencer la resistencia inicial de los componentes cinemáticos del motor al arrancar. Realiza los primeros giros de cigüeñal, donde los pistones comienzan a moverse para iniciar el proceso de admisión, compresión, explosión y escape. Por lo tanto, el motor de arranque se encarga de transformar la energía eléctrica que viene de la batería a energía cinética. La función del motor de arranque es que funciona como receptor y consumidor de la corriente del circuito eléctrico del vehículo a través de la batería, transformando esta energía en movimiento mecánico en su eje, capaz de hacer que el motor térmico comience a girar y se produzca el arranque del mismo. Las partes del motor de arranque se puede dividir en tres. En primero encontramos el interruptor de encendido, que es la parte más sencilla del sistema y da paso a la corriente eléctrica a través del bombín de llave única. La batería, que es el encargado de proporcionar corriente a todos los circuitos eléctricos y sistemas eléctricos, y por lo tanto el motor arranca. Y por último, el motor arranque, que es el encargado de convertir la energía eléctrica en mecánica. Buenos días, profesor. Mi nombre es Christopher Domínguez y hoy le vengo a hablar acerca de una de las partes del sistema de arranque, que es la batería. La batería en el sistema de arranque se le utiliza para activar e impulsar el motor de arranque y otros dispositivos eléctricos del automóvil, ya que es la encargada de proporcionar corriente a todos los sistemas eléctricos del vehículo. Características. Sus principales características son su vida útil y funcionamiento en el sistema de arranque, que dependerán del número de arranques, las descargas, la técnica de conducción, las condiciones de la calzada, las condiciones climatológicas y entre otros más. Es una unidad de 12 voltios dimensionada para las funciones reductoras del dióxido de carbono y para la carga regenerativa. Garantiza la operación del sistema de arranque y también de los diferentes sistemas del vehículo. Generalmente está ubicado en el compartimiento del motor, almacena la energía en forma química y convierte esa energía en energía eléctrica. Su propósito es suministrar corriente al motor de arranque, proporcionar corriente al sistema de encendido durante el arranque, suministrar corriente adicional cuando la demanda es mayor que la que puede suministrar el alternador y actuar como un depósito eléctrico. Incluso las baterías que no requieren mantenimiento necesitan una inspección y limpieza de formas periódicas para asegurar que se mantengan en buen estado de funcionamiento. Hay que inspeccionar la batería para ver que esté limpia y que esté sujeta de forma segura en su soporte. Si se diagnostica un mal funcionamiento en el sistema de arranque, es probable que se deba a la carga de la batería, ya que si tiene un estado de carga bajo, provocará tensiones anormales en este sistema. Al medir el voltaje de la batería, garantiza que tenga un voltaje igual o mayor a 12.4 voltios. Muchas gracias. Buenos días, profesor Ronald y compañeros. Mi nombre es Francisco Pinto y hoy les vengo a hablar sobre el contacto de encendido. El contacto de encendido, o más conocido como el interruptor de encendido, es un interruptor que permite encender el motor y liberar la corriente eléctrica a través de este botón o el bombín de la llave de contacto. Cuando giramos la llave en el interruptor de encendido a la posición de inicio o al presionar el botón, una pequeña cantidad de corriente es entregada al solenoide de arranque, que luego abre el circuito para accionar el motor. Este circuito utiliza una gran cantidad de corriente, donde funciona por medio del solenoide de arranque, que se lleva a cabo por medio de una bobina y el émbolo dentro del solenoide, y con ello podrán accionar al motor de arranque. Esto permite su acoplamiento al engranaje de la corona del volante,
para iniciar el movimiento. El interruptor de encendido normalmente se encuentra en la columna de dirección, donde este tiene un cable caliente o una conexión directa a la batería, que enruta la corriente al solenoide de arranque, que puede estar situado adentro o adyacente al motor de arranque. Una vez que el motor arranque reciba la energía necesaria, el motor general del auto podrá empezar a girar a cierta velocidad y a succionar combustible y aire adentro de los cilindros para comprimirlos. Gracias. Bueno, el motor de arranque automático, o más conocido como solenoide, es el encargado de desplazar el piñón por medio de la horquilla hacia el volante de inercia y al mismo tiempo cerrar el circuito que activa el motor eléctrico. Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Yaron Andrés Burgos Merchán y soy del curso segundo C Electromecánica. Y hoy les voy a hablar sobre el rotor o inducido del motor de arranque. El rotor es el encargado de girar y dar movimiento al piñón que engrana en el volante de inercia. El rotor o inducido es la parte móvil que tiene el motor de arranque. Se subdivide en 4 partes fundamentales: el bobinado, el tambor, el colector y la tapa lateral. El bobinado tiene una cantidad de hilos considerables que se ubican en las ranuras usando soldaduras de gran precisión. El tambor traslada las ranuras y se conecta en serie. El colector, en esta parte del asiento de las escobillas, acepta la corriente que se origina en las bobinas. La tapa lateral. La tapa lateral es la parte del motor de arranque que conecta el solenoide y la carcasa con el cambio de velocidad. El rotor tiene como objetivo guardar en su parte interior al piñón y a la horquilla. Gracias. Buenas tardes, profesores compañeros. Mi nombre es Ángel Choes y les voy a hablar sobre el estator. El estator es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los elementos fundamentales para la transmisión de la potencia en caso de motores eléctricos o también de corriente eléctrica en caso de los generadores eléctricos. El estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. El estator está constituido principalmente de un conjunto de láminas de acero al silicio, que se les llama paquete, que tiene como la habilidad de permitir que pase a través de ella el flujo magnético con facilidad. La parte metálica del estator y los devanados proveen los polos magnéticos. El estator es mecánicamente hablando el componente estático de una máquina eléctrica, también llamado inductor, porque en él se encuentran alojadas las bobinas concatenados convenientemente según se trate de un motor de corriente continua o alterna, que inducen o producen el campo electromagnético. Este modelo facilita el uso de los conmutadores, los cuales permiten la transformación de corriente alterna a corriente directa. Muchas gracias.